cosas como son. 50% de la población probablemente se contagie, ¿verdad? Te lo cuento News con Vivian Castillo. Este es el ambiente que se vive aquí. Hoy superamos nuevamente por cuarto día consecutivo los más de 1.000 casos en todo Chile. Javier Lugo. ¿Hay alguna proyección, algún estimado que esta cuarentena en las comunas, veo que el familiar no está actuando de la misma manera? ¿Cómo yo puedo identificar que esta persona requiere un tipo de ayuda? Y Fernando Peñalver. Y qué bueno que entonces la plataforma Te lo cuento News está detrás, está caliente. Te lo cuento News, noticias de Latinoamérica y el mundo, edición Chile. Bueno, y con nuestra presentación de siempre empezamos esta edición de Te lo cuento News Chile, hoy 22 de mayo, cuando son las 7:34. Chicos, 4 minutos de retraso. Esto cada día se nos está haciendo peor. ¿Cómo están a mi lado? Rebotero, mejor conocido como Fernando Peñalver, @rebotero en Chile. ¿Y cómo es que es tu Twitter, Fer? Fernando_periodista, si mal no recuerdo. Fernando_periodista en Instagram. Ah, muy bien. Exacto, en Instagram. Eso era lo que estaba tratando de decir, que me quedó muy feo. Y al lado abajo, aquí, tenemos a Jorge Bueno, que vuelve a acompañarnos y que además se peluqueó especialmente para Te lo cuento News. Hoy es viernes y a pesar de que las noticias son malas, Jorge, un poquito de relajo el día de hoy. Y la verdad es que yo no debería decir esto porque tú eres de Colo-Colo, pero te queda muy bien, chico. Te queda gracias, bien. Gracias. Se te ve bien el new look. Sí. Bueno, chicos. Fue una locura, una locura. Sí, hoy noticias graves, feas, por donde uno las vea. Porque, bueno, empezamos con una buena noticia en la mañana, que finalmente las cajas que había prometido el gobierno se estaban comenzando a entregar, con una rueda de prensa del presidente cerrando los camiones y dejando que esas cajas salieran a destino, con el alcalde de la ciudad de Santiago, el alcalde de la comuna de Santiago entregando por un lado, el alcalde de Puente Alto entregando por otro, pero en medio de eso nos enteramos de una protesta que se estaba dando en Colina, justo además en el momento en que estaban llegando las cajas con alimentos para las personas que más lo necesitaban en Colina. Y hay incluso un policía, un carabinero, policía para aquellos que no saben exactamente cómo se llaman en Chile, un carabinero baleado y que está en este momento en estado crítico. Así que noticias feas, los números no nos ayudan. Hay que tomárselo con un poco de humor el viernes, pero es complicado con estas cifras que nos están acompañando día a día. Fernando. Bueno, y si a eso, Vivian, sumamos las declaraciones del ministro de Hacienda, Patricio Briones, que esta pandemia es como si hubiera caído un meteorito, es la destrucción, caramba, en niveles supremos, tal y como sucedió hace 60 años en el terremoto de Valdivia, que eso fue devastación total. Pues. Sí. Y de eso nos puede hablar Jorge, porque además, para todos nuestros amigos que nos están viendo, hay que decir que hoy se cumplen 60 años exactamente de ese fatídico terremoto que destruyó buena parte de lo que tiene que ver con Valdivia y las regiones aledañas, que tuvo además un tsunami con olas mayores a 25 metros, que además es el más grande que se ha registrado en la historia en el mundo y que hizo varios cambios. Buenas noches, Jorge. Hola, ¿qué tal a todos los que nos ven por la plataforma de Te lo cuento News? Hola Vivi, hola Fernando, gusto de nuevamente de estar conversando con ustedes. Y bueno, tal como tú hacías mención, se cumplen ya estas décadas de, este recuerdo más bien, del terrible terremoto de Valdivia del 60. Está ahora con esta lluvia de noticias que apareció respecto a este lamentable suceso, pero del que nunca hay que olvidar, porque si nos olvidamos se nos acaban las enseñanzas. Y mal que mal, hace 10 años atrás también hubo un terremoto un poquitito más chico nomás que este, en el 2010, aquí en la zona central de Chile. Bueno, digo, aquí zona central, me confundí, porque en esa época yo estaba en la zona central, ahora estoy en la zona sur.
pero precisamente acá en la zona sur, aquí a no más de 2 horas y media de Osorno, que es Valdivia, esto fue realmente un cataclismo. Muchos de los comentarios, de los recuerdos que se han hecho durante esta conmemoración, que una de las particularidades más grandes que se sintió incluso hasta en Hawái y en Japón y causando un nivel de destrucción importante. Aquí incluso se elevó el terreno, se acortaron los días, incluso hubo sacrificios humanos para que la tierra se calmara. A ese nivel de locura se llegó, pero es importante recordarlo porque Chile es un país eminentemente sísmico, y hay que tener una enseñanza, y bueno, el chileno en este caso, y ustedes que ya están, ustedes dos particularmente que están en este país, están de poquito obteniendo, alimentándose de esta cultura sísmica que tiene el chileno. Voy a hacer, por ejemplo, una mención. En el WhatsApp de la parte de Chile, te lo cuento, ustedes estaban asustados por un temblorcito 4.6. Para un chileno un 4.6 es algo como una brisa, algo suavecito. Pero es importante que ustedes y la gente que también que nos escucha entienda que este país tiene una cultura sísmica que en el fondo no hay que olvidarla, hay que recordarla constantemente, porque de esto también se van aprendiendo y de esto también se va adelantando Chile a eventuales situaciones de cataclismo. Hay aquí sistemas de alerta temprana, etcétera, etcétera. Así que yo creo que este terremoto sentó las bases de lo que son los estudios geológicos y también no tanto quizás en el fondo de prevenir, sino más que todo de anticiparse a los hechos de calamidad pública que pudiesen provocar estos terremotos. Sí, se llama lo que tiene que ver con estudios de mitigación de riesgo y además con estudios arquitectónicos que están relacionados con precisamente mitigación de riesgos y daños estructurales. Pero vamos, ahora que estamos hablando de este aniversario, este 60 aniversario o de esta 60 conmemoración del terremoto de Valdivia, veamos algunas imágenes de lo que dejó el terremoto de Valdivia. Denme un segundo y podemos hablar sobre ellas, porque las vamos a colocar sin sonido y como les digo, es el más fuerte que se ha registrado en el mundo. Estamos hablando de 9.5 en la escala de Richter y aquí ya va. Y esto no corre, como suele suceder. Ahora sí. Estos son imágenes aéreas del terremoto porque además, como les decía, hubo olas de aproximadamente 25 hasta más de 25 y más de 25 metros, que lo que no se encargó de destrozar el terremoto, se encargó de destrozarlo el agua y las olas. Y como decía Jorge, hubo lugares que se alzaron y otros que desaparecieron por completo. Como vemos, incluso buques totalmente encallados, porque se los llevó el mar hacia adentro. La verdad es que hay que decir, fueron 2.000 muertos contabilizados, una cantidad de heridos importantes, pero esto es en una época en que la población no era ni cercana a la que tenemos hoy en cada una de las ciudades de Chile. Y muy pobre en esa época la población acá del sur, muy pobre. Sí. Bueno, ahí vemos cómo lo pasaron, vemos incluso, hay unas imágenes ahí impresionantes que espero que en algún momento pasen, que están relacionadas con las grietas. Esta imagen y una imagen donde uno de las personas está como buscando algo en una grieta en el piso, o sea, cómo se abrió el piso de Valdivia. Son imágenes muy impresionantes. Y bueno, algo que todavía no ha tenido registro en ninguna parte del mundo. Ahí están unas imágenes de un embalse, Jorge, que durante varios días estuvo amenazando a varios pueblos de la región, porque los muros de contención estaban resquebrajados y entonces iba a haber, producto de esta devastación, también entonces este arrase pues de las aguas por parte de ese embalse, Jorge. Claro, el conocido como el Riñiguazo. Riñiguazo se refiere a este bloqueo que tenía el desagüe del lago Riñihue, que finalmente, al final, aquí se le denomina como una especie de milagro de esa época, porque retrotrayéndonos, en los años 60 aquí en Chile hay un nivel de pobreza importantísimo. Y hay una población que también no contaba con las particularidades académicas, con
con una suficiente capacidad científica incluso para poder en el fondo hacerle frente a este gran problema que el lago Reunión estaba a punto de salir, estaba bloqueado por este muro, se podría decir, que estaba a punto de salir, pero que en base a puro, como decimos aquí en Chile, a puro ñeque, que en el fondo es mucho tesón, mucho trabajo en equipo, y con la fortuna de que la naturaleza no volvió a dar un gran golpe en ese sector, al final se pudo salvar el tema. Pero, ojo, justamente donde estoy acá en Puyehue, acá hubo también grandes problemas, porque a los 2 días después del terremoto hubo una tremenda erupción. Acá estamos 200 kilómetros de Valdivia aproximadamente. Justamente, una tremenda erupción. De eso te iba a preguntar justamente, Jorge, porque después supimos que a los pocos días hubo una erupción del volcán Puyehue. Claro, esta fue la penúltima gran erupción que hizo el Cordón Caulle, que se llama, que es una serie de varios volcanes, donde los más importantes es el Caulle y el Puyehue, que están justamente en esta zona. Después viene obviamente el Puntiagudo, el famoso volcán Osorno y el volcán Villarrica, volcán Calbuco. Pero en esta zona después obviamente erupcionó en el año 2015, pero el nivel de complicaciones que generó en el año 60 fue superior a lo que se generó hace 5 años atrás. Aparte, estaba revisando justamente algunos datitos interesantes, que la escala de Mercalli, que es la que en el fondo mide la intensidad del terremoto, no el nivel de destrucción, que es la Richter, alcanzó niveles de 11 a 12 en Valdivia y Puerto Saavedra, y se sintió incluso hasta La Serena, imagínense, más de casi 1000 kilómetros, que se sintió con grado 2. Y sí, bueno, hubo un preludio incluso el día anterior en Concepción, que fue súper fuerte, y al día siguiente fue prácticamente la explosión, la liberación de energía justamente acá en Valdivia. Sí, bueno, esas imágenes que estábamos viendo son imágenes de lo que era en aquel momento la televisora nacional, imágenes públicas acerca de todo lo que sucedió, un documento histórico súper importante y que tenemos la oportunidad de pasárselos a ustedes gracias en ese momento a la televisora nacional. Fernando, ¿querías agregar algo? Sí, recordemos y Jorge, seguramente eso es una materia que le es muy querida. En ese momento Chile tenía asignado la sede del Mundial de Fútbol y se habló que en ese momento, ante tal devastación, cambiar de sede. Argentina estaba presto para eso, pero resulta ser que el señor Bijor, los organizadores en ese momento, no cejaron en su esfuerzo, redimensionaron las sedes a 4 sedes nada más y se llevó el Mundial de Fútbol 2 años después en otra prueba más del espíritu y de la capacidad de lucha del pueblo chileno. Sí, de la resiliencia impresionante que tiene el pueblo chileno, porque esa de verdad ha sido, yo recuerdo cuando llegué aquí, eran los incendios, era una cantidad de cosas, y la capacidad de resiliencia del pueblo chileno es impresionante y es reconocida en el mundo entero. Jorge. Mire, un buen ejercicio para quienes quieren conocer esa historia, los invito a que busquen, me imagino que debe estar en la Videoteca Nacional, que creo que ya está liberada eso para todo público durante lo que dure la pandemia. Vean la serie 1962, la historia de un mundial, que cuenta toda la historia de manera verídica y muy informada. De hecho, poquito la repitieron en el canal de fútbol. Toda la historia de cómo se gestó, porque en el fondo aquí se hizo simplemente un tema a pulso. Aquí todo esto partió con la idea de Carlos Dittborn, de Juan Pinto Durán, Ernesto Alvear, y más antes se unió Juan Goy, de la extinta Asociación Central de Fútbol, que es la predecesora de la ANFP, Asociación Nacional del Fútbol Profesional, que se creó en los años 80. Y que hecho, también tiene su serie ahora. Sí, porque el presidente, donde vamos a jugar ahora, Andrés Parra. que también tiene su serie. Bueno, y un poquito haciendo un rápido raconto, una rápida revisión, esto fue básicamente como una quimera, un sueño súper fantabuloso, podríamos calificarlo, que se le ocurrió a esta gente, sobre todo a Juan Pinto Durán y a Carlos Dittborn.
lograron la sede, la FIFA logró lo impensado, pero para variar, como ocurre en Chile, siempre ocurren estas cosas, es como el mal del último minuto, el que siempre te empatan a última hora. Chile prácticamente se vino abajo. Pero como dije delante, el ñeque, la fuerza, el tesón, sobre todo de Carlos Didon, porque había muerto días antes Juan Pinto Durán. Entonces, como que el recuerdo, la energía, el espíritu de Juan Pinto Durán se impregnó mucho en estos tres personajes, Juan Goñi, Ernesto Alvear y Carlos Didon, en que este mundial se iba a hacer sí o sí. Obviamente se redujo la cantidad de sedes, y de hecho una de las sedes iba a ser Concepción. Obviamente Concepción, el estadio se había venido abajo. Entonces decidieron preguntar en algunas ciudades dónde se podría realizar el mundial, y apareció la opción de la sede Arica. Y ahí se inauguró el estadio que ahora lleva el nombre de Carlos Didon, donde Chile también le ganó en cuartos de final a la Unión Soviética con un golazo de Leonel Sánchez en esa época. Y bueno, tal como decía también Fernando, Argentina estuvo muy, muy atento, y dicen los recortes de la época que no fue una actuación, fue bastante poco ética la actuación de los dirigentes argentinos, porque siempre estuvieron, como decimos aquí en Chile, a la guaite, atentos, casi como una especie de ave de rapiña, intentando quitarle la carne, sacarle la carne al muerto. Pero Chile no murió, gracias al tesón de estos buenos dirigentes, de estos que hacen falta ahora, se pudo hacer el mundial, un mundial súper precario, digamos las cosas como son, fue súper precario. Yo creo que el mundial más pobre, yo creo desde el 54, que se hizo en Suiza, después en Suecia, y yo creo que el mundial del 62 fue bastante más austero, porque después vino la opulencia del mundial del 66, y más encima, la erupción de la TV a color en Alemania, perdón, en México 70. Y como último datito, ¿saben por qué llegó la televisión aquí en Chile? Por el mundial. El presidente Jorge Alessandri, que era en esa época ligado al partido conservador, es como venía haciendo ahora un poquito una mezcla de RN con UDI. No tan extremista como la UDI, pero no tan liberal como RN. Y este presidente era súper conservador y veía a la televisión tacaño, como... También, como decimos acá, disculpen la palabra, va a poner un poco feo, pero era literalmente manito de guagua, cagado, siempre apretadita la mano, nunca soltó las lucas, nunca. Pero era un buen presidente, un estadista era, de los antiguos. Sí. Y él se negó sistemáticamente a la aparición de la televisión, pero estos mismos dirigentes, Carlos Didon con Ernesto Alvear y Juan Goñi, le dijeron que la televisión era prácticamente un trampolín para el desarrollo de nuestro país, y por eso los inicios de la televisión aquí en Chile fueron netamente tomados por las universidades. Después se comercializó el tema, pero en este momento, gracias al Mundial de Fútbol, llegó la tele aquí a Chile, con varios años de retraso respecto a otros países de Latinoamérica, y obviamente mucho más atrasado respecto a Europa y Estados Unidos. Sí. Oye, una clase de historia maravillosa y de datos muy interesantes. Y bueno, ya después de haber hecho este análisis sobre lo que ocurrió en aquel momento y sobre el fútbol, tenemos que volver a la realidad de lo que ha ocurrido el día de hoy, y volvemos a lo que pasó en Colina, porque tenemos un video que es tuiteado por una de las personas que estuvo ahí y queríamos mostrarles para que tengan una idea. Hay que recordar que esta manifestación, en principio, estaba siendo por 12 personas que estaban solicitando que finalmente llegaran las cajas de comida a Colina, pero que de repente se agruparon una cantidad de personas no muy agradables y venían con armas, palos, piedras, y se enfrentaron al camión, que debió retroceder. ¿Y quiénes fueron los afectados? Las personas que iban a recibir las cajas de comida al final, porque no pudieron recibirlas en ese momento, y por supuesto este carabinero, que lamentablemente fue herido de bala durante la manifestación. Vamos a ver lo que tuiteaba. Vamos a ver. Parte de las protestas, cómo se pidió, y el video que colocaron.
hay incluso efectivos del ejército ahí, de las Fuerzas Armadas ahí presentes. Bueno, ahí es cuando justamente cae el... Bueno, realmente un momento muy angustioso, incluso para las familias que estaban ahí y que decían que no tenían absolutamente nada que ver con lo que estaba sucediendo. Bueno, esa era parte de lo que se vivía. Parte de lo que se vivía el día de hoy ahí en Colina y que lamentamos mucho. Justamente, yo no sé si escucharon las declaraciones de Manarich el día de hoy con respecto a lo que tiene que ver con la política o con el uso político de la pandemia, y Manarich en su momento acusaba que se estaba tratando de sacar provecho de esta situación tan sensible y que eso no es legítimo, que no es correcto para esta gran tarea que convoca a todos los chilenos. Bueno, decía que hay quienes están apostando el fracaso del gobierno, y el fracaso del gobierno es el fracaso completo de un país. Eso señalaba Manarich, y mucho tenía que ver con las protestas, no solamente esta de Colina, sino también, por supuesto, lo que se dio en el Bosque hace unos días, que también señalábamos aquí en Te lo Cuento News. La suerte del carabinero, como decíamos, hasta ahora se encuentra grave tras haber sido baleado. Y hay imágenes, testimonios, imágenes del momento en que lo balean desde arriba. También Blumen, no sé si lo vieron, señaló que aquí no va a haber impunidad en ese caso. No sé qué piensan con respecto a eso, pero es lamentable. Sea como sea, es lamentable. Sí, complicado la situación porque las necesidades de la gente, o sea, los anuncios que corrieron del fin de semana, de paso en esta semana que tenía un feriado atravesado de las glorias navales, y digamos que dificultaron pues un poco la celeridad de todo este operativo. Y por supuesto, claro, la situación de precariedad y de hambre, pues el ministro Mañalich también utilizó esa palabra, pues, que se dan Sí. en este tipo de situaciones extremas, pues ponen la calle caliente y se dan este tipo de situaciones. Sí, otra cosa interesante que dijo Manarich hoy, y que la verdad cuesta un poco creerlos dadas las cifras y los números que más adelante, o sea, que en unos minutos vamos a dar, debido a que ya no nos queda mucho tiempo, es que Chile no está cerca y que esperan no llegar al dilema de la última cama. Sin embargo, se ha tenido que trasladar pacientes desde Santiago a Concepción para En poder estos momentos, van 3 atenderlos. personas a Concepción, en estos momentos. Sí, vamos a poner las fotos que además me pasaron a través del grupo para que puedan ver exactamente de lo que estamos hablando. Un Y un dato segundo, mientras importante, tanto. y Sí, también hay que mencionar que lo estaba viendo justamente ahora en el sitio web de Cooperativa, hay que hacer la justa mención de donde estamos sacando información, que Chile superó a México y es el tercer país ya de Latinoamérica con más contagios por coronavirus. Entonces, imagínense, hace un par de semanas llamamos 20.000, ahora aumentó más de 26.000, o sea, estamos ya en una situación complicadísima. Llevamos 61.857 casos. Complicado. sí, Y, es y, a sumamente nivel, complicado. y a nivel mundial estamos en el puesto 32º, 32, para hacerla más fácil. Complicadísimo. Complicadísimo el drama que nos espera en nuestro país respecto al COVID-19. Bueno, estas son las imágenes de lo que tiene que ver con el traslado. Ya hemos hablado antes de los gusanos que había adquirido Chile por el antrax, perdón, o por el antivirus, no me acuerdo cuál de los dos, pero en todo caso, estos gusanos los habían comprado en aquel momento precisamente para evitar cualquier tipo de contagio, cualquier tipo de contacto
con las víctimas del virus y ahora han servido, gracias a Dios, para estos traslados sin que corra, tienes razón. Ahora corrijo, Fernando, acabo de ver lo que me mandaste, dije Colina y era en Cerrillo. Tienes toda la razón. Pero ahí tenemos las imágenes de lo que va a ser de lo que estaba haciendo el traslado de estos 3 pacientes que van de Santiago a Concepción debido a la falta de ventiladores mecánicos en la ciudad. Todavía quedan ventiladores mecánicos en la ciudad, pero hay que mantener un mínimo. Eso explicaba también la subsecretaria de Salud, Paula Daza. Y el que me informa, Fernando, que el que nos corregía, pero lo podías haber dicho al aire, era Jorge con respecto a que repetí Colina, y estábamos hablando de Cerrillos. Pero al aire, eso es al aire. Así. Mira que no es en Colina, que es en Cerrillo, y hoy es viernes, y tú te cortaste el pelo hoy. Y estás guapo y todo, hasta que nada. De paso, Cerrillos era donde quedaba, por cierto, antes de Pudahuel, el anterior aeródromo de acá de Chile. La gente llegaba a Cerrillos. Fue entre Cerrillos y San Bernardo, ¿cierto? No. Esto queda, yo sé dónde queda, porque muy cerca donde vivía en Santiago. Esto queda entre Cerrillos, más en Cerrillos, queda en Cerrillos, pero también cerquita de de Estación Central. Es un sector de alta vulnerabilidad esa zona. Yo lo conocí bastante bien porque anduve manejando Uber por ahí. Y lo conocí bastante bien. Y es una zona de alta vulnerabilidad social donde existe harta pobreza. Entonces, es prácticamente normal que haya este tipo de situaciones. Así que no es primera vez que ocurre este tipo de barricadas en esa zona. Obviamente ahora sumado por la crisis, por el hambre, por la pandemia y por esta cuarentena. Pero generalmente siempre hay problemas por ese sector. Aparte, cercano a la Villa Francia, donde históricamente hay protestas también por motivos políticos. Territorio Apache, le digo yo. Sí, donde mueren los valientes, se podrían decir. Territorio Apache. De todas maneras, el Twitter de Carabineros informó de que el uniformado que resultó a bala en el brazo izquierdo está grave, pero estable, sin riesgo vital, afortunadamente. Qué bueno. Sí, eso acaban de, también me parece ahora en el tuit de un compañero que está cubriendo la noticia en este momento y que gracias a Dios nos está pasando datos de vez en cuando y de cuando en vez. Vamos a hablar de las cifras del día de hoy. El balance por COVID-19 del día. Vamos a ver si colocamos además el mapa. Hasta ahora tenemos 35.885 casos activos y si me ayudan voy subiendo el mapa rápidamente. Si me ayudan a... Uy, ya va. Mucho más fácil. Tranquilidad. 35.885 casos activos, 61.857 casos confirmados desde el día 1. Estamos hablando de que hoy llegamos a un total de nuevos casos de 4.276. Tenemos personas hospitalizadas en unidades de cuidado intensivo, 986. Pacientes críticos son 159 y 850 personas que están en este momento con ventilador mecánico. Para hablar de los pacientes fallecidos, voy a abrir lo que tiene que ver con la curva de cómo ha sido, y aquí lo podemos ver. Ayer, por supuesto, rompimos todos los récords con 45 fallecidos y el día de hoy son 41. Esta es cómo se ha dado la curva de fallecidos en Chile y lo que demuestra esta última semana es realmente dramático. Wow. Chicos, con esto nos vamos a despedir porque ya se nos acaba. Sí, dura poco, es media hora. ¿Qué quieres que te diga? Sé que quería mostrar más tu corte de pelo. Sé que quieres mostrar tu más. Se ve bien, muy bien. Pero lamentablemente el tiempo se nos agotó. Te dejo a ti primero, Jorge, para que te despidas y invites a nuestra nueva transmisión el día lunes a esta misma hora, 7:30 de la noche.
Perfecto. Bueno, agradecer esta invitación nuevamente. Siempre va a ser un honor compartir con ustedes esta transmisión, con toda la gente que nos sigue en las plataformas de Te Lo Cuento News. Y es de esperar que, aunque es difícil que ocurra, pero que este fin de semana por lo menos la curva no vaya subiendo tanto como ha subido complicadamente estos días, porque realmente da miedo hasta dónde podamos llegar con este tema. Ojalá la gente tenga harta paciencia, harta resiliencia, sigamos cuidándonos. Ya vendrá la época de abrazos y besos por ahora. Cuidémonos en nuestras casas y mantengámonos informados pues, a través de Te Lo Cuento News. Fer. A 12 grados en cuarentena y bajando. Fernando Peñalver, Te Lo Cuento News Chile. Muchas gracias. Y yo me despido como siempre pidiéndole que si no tienen nada que hacer afuera, no salga de su casa. Que salir de su casa no solo implica un riesgo para usted, sino también para su familia y para todas las personas con las que pueda tener contacto. Cuídese mucho y quédese en casa. Vea música, vea Te Lo Cuento, vea a Carla Mazabet y a Vivi Castillo, que ahora se van a conectar para hacer Te Lo Cuento Venezuela y más adelante para hacer Te Cuento Cualquier Cosa a través del Insta Live. Así que los esperamos allí. Por ahora, simplemente invitarlos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Hasta el lunes. Chao, Lin.